Dios les bendiga una vez más, hermanos. Amén. Es un gran privilegio el cual Dios nos da el poder estar en la casa del Señor cada que tenemos la oportunidad. Sabemos de que esa oportunidad es despreciada por muchos, pero nosotros debemos de estar agradecidos, hermanos. Muchas veces nos sentimos algo que no deberíamos. Nos sentimos orgullosos y en verdad no debemos de sentirnos orgullosos, sino agradecidos, ¿verdad? Por la voluntad, la misericordia de Dios para con nuestra vida, puesto que nosotros, hermanos, sabemos de que cada día pues merecemos castigo, ¿verdad? Por fallarle a nuestro Dios. Así es de que vamos a ir a la palabra, hermanos. Primeramente vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer, hermanos, del versículo 16 al versículo 21. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Oramos, hermanos. Padre, buen Dios que estás en el cielo. Señor, gracias, Padre, te damos en esta hora por permitirnos, Señor, en tu gran misericordia, el poder, Señor, estar, Señor, delante de tu presencia, cantándote, Señor, alabándote. También, Señor, meditando en tu palabra, la cual, Padre, nos edifica, Señor, para que cada día, Señor, de nuestra vida sea, Señor, diferente, Padre. Gracias, Señor, por la misericordia. Gracias, Señor, por esa gracia con la cual nos has perdonado, Señor, con la cual nos das el privilegio, con la cual, Señor, nos muestras cada día, Señor, cuán grande y maravilloso eres, Señor, que cada mañana nos permite, Señor, experimentar esas misericordias. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Padre, el permitirnos estar en este lugar y te pedimos, Padre, en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, cada uno de nuestros corazones. Señor, ayúdame, Padre, a expresar, Señor, y a poder, Señor, exponer tu palabra correctamente, que sea de edificación, Señor, para nuestra vida como cristianos, y así también, Señor, sea, Padre, de ayuda, Señor, para aquellos incrédulos, Señor, que aún, Padre, no reconocen, Señor bendito del cielo, ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario, Señor. Que sea esta palabra, Señor, ayudándoles, Padre, a reconocer, Señor, y a entender, Padre, cuál es el fin, Señor, de manera de ser hallados, Señor bendito del cielo, en rebeldía. Gracias te damos, Señor, una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16, dice la palabra del Señor: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos más. Así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Lo que leía el hermano en el capítulo 12 de Romanos son grandes verdades, los deberes, ¿verdad?, para nosotros como cristianos. Y en esta tarde yo quiero hablar acerca del privilegio que Dios nos ha dado. Un privilegio que también viene a ser una responsabilidad para nosotros como cristianos. Y también es una exhortación no solamente para nosotros como cristianos, sino también para todos aquellos que aún no han recibido el perdón, aún no han recibido, ¿verdad?, esa reconciliación, no se han reconciliado con nuestro Dios.
Porque eso es lo que sucede cuando todo pecador viene al arrepentimiento. Hay una reconciliación y esa reconciliación, el producto es que pasan a tener una nueva vida, como hemos leído acá. Pasan a tener una nueva vida, vienen a experimentar un nuevo nacimiento y vienen a ser nuevas criaturas. Ahora, no quiere decir de que todo esto pues viene a ser fácil en la vida del cristiano. Nosotros todos experimentamos diferentes luchas, todos experimentamos diferentes situaciones. Yo creo que el reto más grande que nosotros venimos a experimentar es el poder o tener que relacionarnos con otras personas. Porque es algo, hermanos, que es muy difícil en nuestra vida, puesto que siempre, como hemos aprendido nosotros, hay orgullo en nuestra vida, o si no nos encontramos, ¿verdad?, con el orgullo de las otras personas, lo cual viene a dificultarse mucho en nuestra vida para que nosotros podamos hacer lo que es la voluntad de Dios. Pero es nuestro trabajo y es lamentable que nosotros como cristianos demos lugar al enemigo que nos ponga en nuestra vida a vivir en situaciones difíciles. Como repito, el reto más grande yo creo que nosotros como cristianos lo vamos a encontrar dentro de nuestros hogares, a veces dentro de la iglesia. Cuando nosotros, ¿verdad?, venimos a relacionarnos con las personas, viene aquel choque, porque todos somos diferentes. Todos como personas tenemos mentes diferentes, pensamos cosas diferentes. Y como repito, hermanos, es una tristeza que nosotros, habiendo entendido el Evangelio, vengamos a experimentar este tipo de situaciones en nuestros hogares, ya que nosotros hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, dice la palabra, el versículo 17. Ahora nosotros, hermanos, nunca debemos olvidar, ¿verdad?, esto, que nosotros pues hemos sido llamados, ¿verdad?, para predicar la palabra, para servir en la obra del Señor, tanto en la iglesia, servir en la obra del Señor, como escuchábamos esa bonita lectura en Romanos, servir con gozo y alegría en todo lugar, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestro hogar, cuanto más dentro de la casa del Señor. Que sabemos, hermanos, que en la mayoría nos reunimos personas que conocemos y hemos entendido el Evangelio. También, ¿verdad?, es nuestra responsabilidad ser ejemplo para aquellos que aún no han conocido la verdadera felicidad que el Evangelio produce dentro de todo aquel que ha creído en la palabra del Señor. De manera de que nosotros, hermanos, debemos de, por medio del servicio que damos a Dios, debemos de entender esto, hermanos, que nosotros hemos sido llamados y Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado el poder para que nosotros podamos tener dominio propio sobre el mal. Y el mal es eso que viene a nuestra vida. El mal es eso que viene a nuestra vida, como repito, el orgullo que nosotros tenemos, lo cual muchas veces nos dificulta relacionarnos con otras personas. Ahora, nosotros, hermanos, si consideramos eso, sabemos y ponemos atención, puesto que la palabra del Señor, ¿verdad?, en 1 de Pedro, capítulo 4, nosotros como cristianos debemos de tener cuidado en llevar una vida, ¿verdad?, llevar una vida en paz, en armonía, especialmente dentro de nuestros hogares, donde nosotros tenemos que dar el ejemplo. No debemos entrar en contiendas, puesto que la palabra dice, ¿verdad?, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, de que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces nosotros, hermanos, siendo templo y morada del Espíritu Santo, nosotros en todo lugar que estamos debemos de reflejar ese amor que Dios ha puesto en nuestra vida, dando, ¿verdad?, testimonio de que sí, nosotros en realidad hemos nacido de nuevo. Porque según lo que estamos viendo, hermanos, y vivimos cada día, esta situación, ¿verdad?, de servicio, mucha gente lo está tomando, hermanos, en una forma equivocada, porque quiere comenzar por gobernar a los demás antes de hacer la voluntad de Dios, antes de poner, ¿verdad?, por delante primero lo que es la voluntad de Dios, para poder ser un ejemplo. Para poder ser un ejemplo, hermanos, y que nosotros podamos, ¿verdad?, reflejar de que nosotros al hacer la voluntad de Dios, el amor de Dios fluye en nuestra vida. Que el Espíritu Santo es aquel que nos está guiando. Debemos de siempre tener en mente eso, hermanos, para no caer en el error que
todo el mundo está cayendo, hablando, ¿verdad?, de los inconversos, hablando de los matrimonios que viven en pleitos, viven en disensiones, viven, ¿verdad?, en contiendas, hablando también, ¿verdad?, este choque, como repito, hermano, en los hogares, viene con los hijos, a veces vienen, ¿verdad?, con los padres, hermanos, familias con quien podamos vivir, y nosotros hemos sido llamados para servir a Dios en ese sentido también, para dar testimonio y ser personas diferentes. Nosotros no debemos de caer en el error y caminar, ¿verdad?, como estas personas que ponen, ¿verdad?, las cosas al revés y prefieren hacer su voluntad antes que la voluntad de nuestro Dios. Porque nosotros, hermanos, al haber sido llamados, ¿verdad?, a servir a Dios, y debemos demostrar ese papel como discípulos, como creyentes, ¿verdad? Debemos demostrar ese papel siempre y modelar, ¿verdad?, la vida que Cristo llevó, la cual modelaron aquellos apóstoles, la cual, ¿verdad?, modeló el apóstol Pablo, que escribió estas hermosas cartas. Hermanos, nosotros sabemos de que el modelo de vida que ellos querían reflejar es la vida que Jesucristo, pues ellos vieron en Jesucristo, lo que presenciaron sus hechos, que era, ¿verdad?, una vida, ¿verdad?, de administración, de perdón de pecados, de perdón, ¿verdad?, y también sanidad. Él mostró lo que era el amor, la misericordia. Él mostró, hermanos, todos esos frutos del Espíritu, ¿verdad?, especialmente la sumisión en humildad al Padre. De esa forma, hermanos, es que nosotros, entendiendo esto, ¿verdad?, sabemos de que nuestro Señor Jesucristo, de esa forma, siendo, ¿verdad?, obediente al Padre y haciendo, ¿verdad?, siempre haciendo la voluntad del Padre, fue como Él llegó a tener total y completo dominio sobre el pecado. Ahora nosotros, hermanos, tal vez, ¿verdad?, no vamos a llegar a la perfección como aprendíamos esta mañana, porque no es algo no solamente difícil, sino imposible. Pero es posible de que hagamos la lucha si nosotros estamos en Cristo Jesús. Es posible de que nosotros, hermanos, luchemos para vivir una vida diferente. Sabemos, y como repito, hermanos, que la vida de nuestro Señor fue perfecta, no conoció pecado. Ahora nosotros, hermanos, ya nacimos con el pecado. Pero sabemos de que por medio de Cristo Dios nos ha dado la reconciliación. Recibimos el perdón, hermanos, y ahora tenemos, ¿verdad?, ese privilegio de poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos ese privilegio, hermanos, y vivimos en una esperanza de que un día estaremos, ¿verdad?, con Él. Porque Él ha prometido, hermanos, que Él iría a preparar lugar para que donde Él estuviera, ahí estuviéramos nosotros también, aquellos que hemos creído. Entonces, es una gran bendición para nosotros, hermanos, y por eso es que Jesús, ¿verdad?, nos exhorta siempre a imitarlo. Y como repito, hermanos, los apóstoles lo hicieron, y han habido muchos hombres a través de la historia que lo han imitado a Él. Como repito, no hay perfección hasta el día que nuestro Señor se manifieste y nuestros cuerpos sean transformados, ¿verdad? Entonces nosotros veremos esa perfección. Mientras, hermanos, debemos de tomar a bien y creer lo que la palabra del Señor nos enseña cuando dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo y es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Ahora nosotros, hermanos, no somos, ¿verdad?, no se nos está pidiendo que pongamos nuestra vida. Por eso debemos de tener en conciencia de que es mucho más fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor, siempre vamos a actuar como aprendíamos, hermanos. No vamos a entrar en una lucha, en una contienda, ¿verdad?, con personas, ya sea, ¿verdad?, como repito, dentro del hogar, en nuestro trabajo, dentro de la iglesia, sino que vamos a actuar con mansedumbre. Vamos a tratar la manera de mostrar, como repito, de que el Espíritu Santo pues está en nosotros. Eso es lo que nosotros, hermanos, y nuestro Señor Jesucristo tomó a bien dar su vida por nosotros. La palabra dice de que nosotros, ¿verdad?, o aquellos apóstoles ya no Él les llamó amigos, ¿verdad?, amigos porque hacían su voluntad. Si nosotros hacemos la voluntad, vamos a ser siempre amigos del Señor, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, caminamos siempre en el nombre de Jesús y nos revestimos con la armadura de Dios que describe Efesios 6, nosotros, hermanos, también vamos a tener, ¿verdad?, siempre una forma de reprochar el mal, una forma de
de detener esos dardos del enemigo, las tentaciones que Él pone en nuestra vida. Debemos de siempre confiar en nuestro Señor, que Él es el que está en control de nuestra vida, que Él es el que nos guía cada día. Nosotros tenemos esa gran bendición, hermanos, y podemos decir de que si comparamos la vida anterior, por eso es que repito, hermanos, que acá dice que de modo que si alguno está en Cristo, del versículo 17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Si nosotros creemos y confiamos en nuestro Señor, nosotros confiamos en Él, sabemos de que las cosas viejas pasaron de nuestra vida y todas son hechas nuevas. ¿Y qué es lo que ha sido nuevo en nuestra vida? Nosotros llevamos una vida, no solamente una vida espiritual mejor, aunque antes no la teníamos, pero ahora tenemos una vida espiritual y moralmente también hemos sido cambiados, transformados. Es una gran bendición para nosotros, hermanos, porque nosotros sabemos de que, como hemos mencionado, la lucha de nosotros no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Ahora, hermanos, ¿verdad? Nosotros sabemos de que hemos sido llamados y la responsabilidad de la cual yo quería hablar, hermanos, de que nosotros hemos sido llamados y hemos sido puestos, ¿verdad?, en el ministerio. No solamente nosotros los que predicamos en este lugar, sino todo aquel que ha creído ha sido llamado para llevar la palabra del Señor, para predicar la palabra del Señor, y así nosotros pues nos convertimos, ¿verdad?, en mensajeros sabiendo de que nosotros tratamos con personas. Ese es el punto, hermanos, de que nosotros es el reto más grande, tratar con personas, saber que tratamos con almas. Muchas veces vamos a ser reprochados, muchas veces nos van a humillar, se van a burlar de nosotros, pero es nuestro trabajo, ¿verdad?, hacer llegar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que está en camino de perdición, que está caminando en tinieblas. Y así, hermanos, nosotros al convertirnos, ¿verdad?, en esos mensajeros, nosotros llevamos, ¿verdad?, a aquellos que creen a la reconciliación con nuestro Dios, sacándolos así de la condenación en la cual se encuentran. Entonces, es nuestro trabajo predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Somos alguien, hermanos, que con nuestra actitud de humildad es que nosotros vamos a poder mostrar y reflejar, ¿verdad?, que el amor de Cristo está en nosotros. Y así, hermanos, como nosotros recibimos un día el llamado y respondimos positivamente, lo aceptamos y respondimos positivamente, las personas a quienes nosotros demos testimonio con nuestro diario vivir, predicando también la palabra del Señor, presentando el Evangelio, de esta forma ellos, al ver la actitud de humildad de cada uno de nosotros, ellos responderán de la misma manera y dirán sí a nuestro Señor. Dirán sí, yo quiero el perdón, yo quiero ser salvo, yo quiero ir al cielo, yo quiero conocer más de Dios. Es un gran privilegio para nosotros, hermanos, el poder exponer la palabra del Señor. Ahora, hermanos, nosotros así mostrando, ¿verdad?, que el amor de Dios pues fluye en nuestra vida y mostrando así de que nosotros un día recibimos el llamado, que nuestra vida ha sido transformada y que nuestra vida ha sido cambiada, y dando testimonio por medio de nuestra manera de vivir. Como repito, hermanos, no habrá duda de que cuando nosotros presentemos el Evangelio a otras personas, ellos también creerán y tendrán ese gran regalo, tendrán el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios como todos aquellos que hemos creído. Un gran regalo y un gran privilegio, hermanos, pero como repito, es un privilegio y también es una responsabilidad en nuestra vida. Es una responsabilidad en nuestra vida la cual debemos de poner en práctica cada día, ¿verdad? Porque si nosotros, hermanos, como repito, para poder, ¿verdad?, considerarnos amigos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, aquellos discípulos, debemos de hacer su voluntad. Debemos de hacer su voluntad cada día, debemos de apartarnos de todo aquello que va en contra de su voluntad. ¿Y por qué, hermanos, es tan necesario que nosotros, ¿verdad?, entendamos esto? ¿Por qué es tan necesario que nosotros entendamos que hemos sido llamados, hermanos, y que tenemos un gran privilegio, así como también, ¿verdad?, una gran responsabilidad? Si mira, hermanos, lo que ha sido puesto en nuestras manos, dice acá el título que tiene a partir del versículo 11, dice que es el ministerio de la reconciliación.
Dice acá, hermanos, si leemos del versículo, unos versículos anteriores, comenzando el versículo 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Eso es lo que nosotros, hermanos, hemos entendido, y por eso debemos de entender que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por fe. Nosotros no caminamos por vista. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar, dice el versículo 8, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese era el deseo, hermanos, y debería de ser el deseo de cada uno de nosotros. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa es la importancia de que nosotros, hermanos, entendamos a esta palabra, la importancia que nosotros entendamos como cristianos, y la importancia también la encontramos acá en la Biblia, ¿verdad?, de que entienda todo aquel que no ha recibido, ¿verdad?, la reconciliación con nuestro Señor. Porque nosotros, hermanos, cuando leemos en el versículo 10, que dice que es necesario, dice que todos nosotros compadezcamos en el tribunal de Cristo. Aquí está hablando, hermanos, para nosotros como cristianos, para nosotros, hermanos, como creyentes, aquellos, ¿verdad?, que seremos transformados si Cristo viniera, o aquellos que sean resucitados, dice que es necesario que compadezcamos, dice, en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las obras buenas que nosotros podemos hacer, hermanos, y estamos hablando de que nosotros no vamos a tomar esto que dice malo, ¿verdad?, como el pecado, sino todas aquellas obras, hermanos, que no son dignas de alabanza, todas aquellas obras que nosotros hacemos, hermanos, como repito, nosotros siempre debemos de hacer todo, como leíamos, con gozo y con alegría, y siempre hacerlo para el Señor. Porque de otra manera, hermanos, estaremos actuando mal. Por eso nosotros, hermanos, debemos de tomar a bien, ¿verdad?, que lo malo, pues, no está hablando acerca del pecado, sino también, ¿verdad?, está hablando acerca, ¿verdad?, de las obras cristianas, pues, que, repito, hermanos, que no son dignas de alabanza, sino que dice la palabra del Señor cuando leemos, y ve acá, tiene un versículo también, hermanos, que si buscamos ahí en Primera de Corintios, capítulo, ahí atrásito, hermanos, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, en el versículo 15. Pero lo podemos leer, hermanos, del versículo 11, para que entendamos mejor. Todo este capítulo, hermanos, es un capítulo muy hermoso que habla, ¿verdad?, acerca de los colaboradores de Dios. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y aquí en el versículo 15 dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, hermanos, que, como repito, la obra que nosotros podemos hacer no está hablando de la obra del pecado, y eso es lo que viene a reflejar de que la salvación no se pierde. La salvación no se puede perder, porque dice que aunque sea aprobada por fuego, ¿verdad?, sí habrá pérdida, sí no habrá recompensa, ¿verdad?, como cristianos tendremos pérdida, pero sí dice también la palabra de que así todo aquel que ha creído será salvo, afirmando lo que dice la palabra de que todo aquel que ha creído ya ha sido salvo, mas el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces nosotros, hermanos, tenemos ese gran privilegio, pero también no debemos ignorar, hermanos, lo que la palabra nos enseña. Hemos hablado
de la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos, reflejar el amor de Cristo en todo lugar donde andemos, reflejar el amor de Cristo, ¿verdad?, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la iglesia, en todo lugar, hermanos, predicar la palabra del Señor, pero no debemos de ignorar, y también hemos hablado acerca, ¿verdad?, de que nosotros debemos de compadecer ante un trono, el cual pues es el tribunal de Cristo. Y ahora, hermanos, quiero pasar a hablar un poco acerca de lo que es, ¿verdad?, el caso de aquellos inconversos, de aquellos que no han recibido el perdón. Nosotros no debemos ignorar esto, hermanos, y debemos de traer siempre a la memoria lo que está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido de que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Hay un contraste, hermanos, en eso que nosotros debemos de entender muy bien cuando nosotros hablamos acerca de este juicio, porque nosotros sabemos, hermanos, como repito, ¿verdad?, todo creyente estará en aquel tribunal delante de nuestro Señor Jesucristo, más el inconverso. Nosotros sabemos de que el juicio que ellos esperan es el juicio que habla, ¿verdad?, Apocalipsis capítulo 20, en el versículo, ¿verdad?, del 11 al 14, que está hablando acerca del juicio del gran trono blanco. ¿Y qué significa esto? Que hay una segunda muerte. Nosotros como cristianos experimentaremos la muerte si Cristo no ha venido, la muerte de estos cuerpos, pero estamos salvos de una segunda muerte. Mas aquel que no ha recibido el perdón, más aquel que no ha sido reconciliado con el Señor, está expuesto a una segunda muerte, y esa es la muerte espiritual. Acompáñame, hermano, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, que como repito, hermanos, nos habla acerca de lo que es, lo que nosotros, hermanos, debemos de tomar bien en cuenta. Y del versículo 11 en adelante, si ve el subtítulo que tiene ahí, que es el juicio ante el gran trono blanco, estamos hablando de aquellos, ¿verdad?, como dice el último versículo, que no se han encontrado inscritos en el libro de la vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice el versículo 11, y vio un gran trono blanco, dice, y al que estaba sentado en el trono, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, hermanos, de la cual estamos hablando, a la cual está expuesto todo aquel que no ha buscado el perdón por medio de Jesucristo, quien da la reconciliación. Es la segunda muerte a que está expuesta todo aquel que vive en un camino en rebeldía con el Señor. Él ha dado el camino, Él ha dado la salida, Él ha dado la instrucción, y hemos escuchado, hermanos, bastante acerca de esto que hemos leído, hermanos, porque se nos predica, y cada vez nosotros, hermanos, sabemos de que cada vez la predicación, como repito, no solamente es para los inconversos, también para nosotros los cristianos, pero cuanto más para aquellos que no tienen, ¿verdad?, ese gran privilegio de estar en la posición de reconciliados, perdonados, de estar en la posición de ser amigos de Dios, porque sabemos, hermanos, que todos aquellos que están en Cristo ya no hay ninguna condenación para ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos, hermanos, al haber sido justificados, tenemos paz para con Dios. Ahora, hermanos, ¿verdad?, de manera que nosotros, hermanos, debemos de saber que todo aquel que ha nacido de nuevo, ahora ya está libre de esa segunda muerte. Todo aquel que ha nacido de nuevo está experimentando una nueva vida, comenzando de la vida que nosotros hemos recibido, del cambio que hemos recibido en nuestra vida. Tanto como repito, hermanos, hemos tenido un cambio en nuestra vida espiritual,
y moralmente hablando, ahora nosotros estamos libres, hermanos, de esa segunda muerte. Más aquellos hermanos que no han nacido de nuevo, están expuestos. Ahora, hermanos, hay opciones que debemos de tomar o debe tomar aquel, ¿verdad?, que escucha. Aquel que escucha debe de tomar, ¿verdad?, las opciones. Todo aquel que ha nacido, una vez sabemos que ha nacido de una mujer, de un cuerpo, ha nacido y está expuesto, ¿verdad?, a morir tanto el cuerpo y luego también morir, ¿verdad?, también lo que es el alma, dice que será lanzada al lago de fuego. Más aquellos que han nacido de nuevo y viven una vida espiritual, una vida en la lucha cada día, esos han sido librados de esa condenación. O sea, nacidos, hermanos, ¿verdad? Una vez nosotros, ¿verdad?, estamos expuestos a 2 muertes, pero si nacemos 2 veces, somos libres, hermanos, y solamente estamos expuestos a una muerte y después a una felicidad y vida eterna. Por eso nosotros, hermanos, debemos de vivir confiando en nuestro Señor, confiando en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, tomando en cuenta, como repito, es una advertencia o una exhortación, si se le puede llamar, si volvemos a 2 de Corintios capítulo 5, ¿verdad? Una advertencia a la cual nosotros, hermanos, sabemos, dice el versículo 17 o versículo 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos más. Así es, hermano, de radical, y nosotros por eso es que tenemos esas confrontaciones, porque muchas veces no es que no conozcamos a la persona según lo que vemos, ¿verdad?, físicamente, sino que cuando vemos la actitud de las personas o el comportamiento de las personas, si nosotros hemos nacido de nuevo, ya no les conocemos más. Nosotros estamos, ¿verdad?, llamados a presentar el Evangelio, a presentar o mostrar, dar ejemplo, hermanos, con esa vida nueva que nosotros, hermanos, ¿verdad?, tenemos. Ya no podemos presentarnos y comportarnos como la vida de antes que teníamos. Por eso es que muchas personas, hermanos, cuando dejan de vernos y nos miran nuevamente, nosotros somos los mismos, pero ellos miran otra persona en nosotros. Ellos miran que nosotros hemos cambiado y muchas personas lo expresan con sus propias palabras, que nosotros vivimos una vida diferente. Ahora en el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Somos nueva criatura, hermanos, las cosas viejas pasaron, dice, para nuestra vida, como repito, hermanos, ya nuestra vida es muy diferente. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que mientras nosotros esperamos ese momento glorioso, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, mientras esperamos ese momento glorioso de la resurrección, ¿verdad? También nosotros, hermanos, vivimos una vida totalmente diferente, buscando y luchando por hacer la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, como creyentes, ¿verdad?, tenemos que vivir en este mundo con una vida muy diferente, tanto, como repito esta palabra, moralmente y espiritualmente. De esa forma es que nosotros, hermanos, daremos, ¿verdad?, testimonio de nuestro Señor Jesucristo por medio de la vida que nosotros llevemos, ¿verdad? Porque absolutamente, hermanos, ningún pecador puede decir que por sus propios méritos puede ser parte de esta nueva naturaleza. Muchas personas, hermanos, como hemos escuchado, pueden dejar los vicios, ¿verdad?, por su cuenta y lo hacen por su propio bien. Pueden dejar cualquier cosa o maña o vicio que hayan aprendido en esta vida, pero nada de eso lo hace partícipe de una vida nueva que ha sido ofrecida a todo aquel que tenga, ¿verdad?, a Cristo como su único Salvador en su vida. Por eso, hermanos, es importante que nosotros también, ¿verdad?, vivamos esta vida para dar ejemplo y hagamos saber, ¿verdad?, de que todo aquel, como hemos visto, hay muchas personas moralistas que creen que todo, ¿verdad?, lo están haciendo bien y por lo tanto no necesitan de un Salvador, no necesitan congregarse. Y sabemos, hermanos, de que una de las rebeldías se está mostrando hoy en día, ¿verdad?, hacer lo que es la voluntad del Señor. Muchos creen que están haciendo la voluntad del Señor, pero como repito, nosotros como cristianos, aún, ¿verdad?, nosotros hemos sido llamados a servir.
Y si vemos, hermanos, y tomamos, ¿verdad?, un momento a meditar en todo lo que vemos, hay bastantes personas predicando, ¿verdad?, de sus hogares, predicando de lugares donde están solos, nunca salen de ahí, están llevando, ¿verdad?, esa palabra, pero ¿cuál es el ejemplo que están dando? ¿Verdad? Porque no buscan a congregarse, no buscan a poner en práctica el servicio al cual el Señor nos ha llamado. Porque es muy fácil hablar, hermanos, ¿verdad?, y vivir escondidos. Pero otra cosa es vivir el diario, vivir en la vida secular en medio de este mundo, ¿verdad?, que va cada día pues en decadencia. Y luego, hermanos, poder presentarnos, ¿verdad?, con nuestra actitud de humildad, presentarnos con nuestra vida cambiada, transformada, y además de eso, poder hablar del Evangelio. Poder hablar del Evangelio, porque eso es lo que nosotros, hermanos, hacemos cuando nosotros vivimos, ¿verdad?, una vida, como repito, en medio de este mundo. Nosotros somos dados a eso de que es fácil que se nos peguen las cosas del mundo, que se nos peguen los vocabularios, que se nos peguen las mañas que tiene, ¿verdad?, el mundo. Pero como repito, hermanos, nosotros al haber recibido ese Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos ha dado fuerza y poder para que nosotros podamos rechazar todo eso malo, para que nosotros podamos vivir una vida diferente. Por eso es que la palabra dice, el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribió y dice de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque es Cristo quien nos da la fortaleza, no somos nosotros, no podemos nosotros adjudicar, ¿verdad?, a nuestra vida o tomar crédito por lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Toda la honra y la gloria le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19 dice, hemos visto, hermanos, que dice que, y nos dio, dice Él, el ministerio de la reconciliación, el versículo 18, la segunda parte. Y eso es lo que nosotros, hermanos, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, que nosotros debemos de saber que todo proviene de Dios, dice el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. A eso es lo que me refería, que nosotros no podemos, hermanos, tomar ningún crédito por las cosas que nosotros hagamos, lo que nosotros podemos rechazar o cómo nosotros podemos, ¿verdad?, luchar para no ser dañados por esos dardos del enemigo en nuestro diario vivir. Todo, hermano, lo que nosotros podemos hacer, todo proviene de Dios, porque Él ha sido, ¿verdad?, quien nos ha dado la reconciliación, la justificación y quien nos da la fortaleza cada día, hermanos. Por eso debemos siempre, ¿verdad?, atribuir toda honra y gloria a nuestro Dios. O sea que la transformación, hermanos, y la conversión de cada persona no es, ¿verdad?, por el hombre mismo, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es lo primero que nosotros debemos de aceptar, es lo primero que debe de aceptar todo aquel pecador, que solamente, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, pudo llevar a cabo esa maravillosa obra para poder tener esa reconciliación con nuestro Dios. Ahora nosotros, hermanos, ya no tenemos, ¿verdad?, la posición que tienen los pecadores en este momento. Nosotros hemos sido reconciliados, pero así también puede ser, ¿verdad?, cambiada la situación de todo pecador al buscar, ¿verdad?, la misericordia y la gracia que Dios está ofreciendo aún hoy en día. Porque sabemos, hermanos, que Dios es un Dios soberano. Y si Él lo ha dicho, hermanos, de que Él lanzaría nuestros pecados al venir arrepentidos al fondo de la mar y nunca más se acordaría de ellos, Dios es fiel y permanece, ¿verdad?, en su palabra, porque Él es soberano. Así de que debemos, hermanos, tomar, ¿verdad?, siempre ventaja nosotros como creyentes, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, y así también, ¿verdad?, es el llamado a aquellos que no han recibido el perdón a que reciban, ¿verdad?, esa gracia y el perdón que Dios está ofreciendo aún hoy en día, porque sabemos, hermanos, de que Dios es un Dios bueno, es un Dios, es el mismo Dios, como hemos aprendido, hermanos, no es que hayan dos dioses diferentes. Dios ha sido bueno desde el principio, y Dios en su gran misericordia ha venido tratando de guiar, ¿verdad?, al ser humano, y no es que Él haya fallado, sino que el ser humano ya tiene esa pecaminosidad dentro de él, por la cual pues no recibe lo que Dios le ofrece, que es la salvación, que es el camino, ¿verdad?, la salida a esa pecaminosidad en la cual vive cada día, en la realidad cada día, cada ser humano.
Nosotros, hermanos, sabemos de que solo por medio de Cristo es que viviremos. Podemos vivir en este tiempo y podemos disfrutar, ¿verdad?, lo que Dios nos provee cada día en estos cuerpos, pero mientras no estemos en Cristo Jesús sabemos de que es temporal y que al morir, ¿verdad?, no solamente estamos expuestos a la muerte corporal, sino a la segunda muerte, de la cual pues nos habla Apocalipsis capítulo 20. Estamos expuestos, ¿verdad?, a una segunda muerte. Así de que debemos, hermanos, tomar en cuenta. Ahora el versículo 19 dice que Dios, estaba en Cristo. O sea, hermanos, dice que hemos leído en el versículo 18, leído en el versículo 18, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, lo cual habla, hermanos, que es la responsabilidad de cada cristiano. Nos ha dado la responsabilidad de llevar la palabra, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios, hermanos, en su propia voluntad, ¿verdad?, designó a su Hijo como aquella ofrenda perfecta, la única ofrenda, hermanos, perfecta que podía hacer esa obra, como repito, sobrenatural, una obra, ¿verdad?, aceptable, una ofrenda aceptable delante de nuestro Señor. Ahora, hermanos, como nosotros hemos recibido esa reconciliación, hemos sabido, ¿verdad?, de que solamente por medio de Jesucristo, porque ese fue el propósito con el cual Dios, ¿verdad?, tomó a bien ofrecer ese sacrificio, hermanos, para que todo pecador tuviera el privilegio, ¿verdad?, y el gran regalo de recibir esa reconciliación con Él mismo. Nosotros, hermanos, hemos sido bendecidos. Ahora dice acá en el versículo 19 que Él estaba, dice, reconciliando consigo al mundo. Hermanos, nosotros no debemos, ¿verdad?, generalizar, como aprendíamos esta mañana, que lo que dice la palabra, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Ahora, Él dio esa ofrenda y fue, hermanos, ¿verdad?, no para que todo el mundo fuera salvo, como dice la palabra, es para todo aquel que crea. Todo aquel que crea será reconciliado, ¿verdad? Dios hace posible, hermanos, el cambio de posición que nosotros, ¿verdad?, como nosotros teníamos una posición de condenados, Él hizo un cambio en nuestra posición y nos ha puesto en una condición de perdonados, de reconciliados delante de Él, y eso es lo que está ofreciendo hoy en día para aquellos que no han recibido a Cristo. Está ofreciendo, hermanos, ¿verdad?, cambiarlos de posición, de la posición que tienen de condenación a una posición, ¿verdad?, de perdonados, justificados, ¿verdad?, para que puedan tener, hermanos, ese privilegio también, como repito, de vivir una vida totalmente diferente a la vida que pueden estar llevando. Puede ser una vida, como repito, de que estén apartándose de todo, ¿verdad?, aquello, apartándose de todo lo malo que pueden ver, ¿verdad?, con su vista, pero como hemos leído, hermanos, ¿verdad?, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y por fe es que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que Dios está pidiendo, que nosotros vivamos y nos acerquemos, ¿verdad?, a Él con humildad, con una actitud, ¿verdad?, de fe, para poder recibir el perdón, para poder recibir aquel regalo que Él ha dado, que es a su Hijo amado. Así nosotros, hermanos, ¿verdad?, tuvimos el privilegio de ser cambiados de posición. Así tiene el privilegio todo aquel que escucha y no ha recibido a Jesucristo, que reciba al Señor Jesucristo y será pasado, ¿verdad?, trasladado de una posición, ¿verdad?, de condenación a una posición de salvación. Es el verdadero propósito, hermanos, del Evangelio. Es el verdadero propósito del Evangelio, y con lo cual, pues, nosotros, como hemos leído, hermanos, ¿verdad?, se nos ha encargado que nosotros llevemos esa palabra. Ahora dice aquí que no tomándoles en cuenta, dice, a los hombres sus pecados, dice, y nos encargó, dice, a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Y cuál es la palabra, hermanos, de reconciliación sino el Evangelio? El Evangelio de Jesucristo, llevar esa palabra. O sea que nosotros, hermanos, lo que dice acá en el versículo 20, que nosotros, dice, somos embajadores. Sabemos de que muchas personas están tomando este versículo y quieren levantarle, como aprendíamos, ¿verdad?, el egoísmo al ser humano, al hombre,
quieren hacerlo sentir, y muchas personas creen esto cuando les dicen, ¿verdad?, esos mensajes motivacionales, creen, ¿verdad?, que son más que otros, se creen más que otros, porque dice acá de que han sido, dice, constituidos embajadores, dice, en nombre de Cristo, que han sido, ¿verdad?, constituidos embajadores en nombre de Cristo. Pero en realidad, si nosotros, hermanos, prestamos atención a la palabra y entendemos esto, de que nosotros, al haber sido, como dice acá, somos embajadores, nosotros, hermanos, somos, ¿verdad?, servidores de Cristo. Porque dice acá, en el nombre de Cristo, nosotros hemos sido constituidos, hermanos, y sabemos de que fueron constituidos, ¿verdad?, ancianos, predicadores. Como repito, el llamado es para todo aquel que ha creído llevar la palabra del Señor, de manera de que nosotros, al decir que somos embajadores en nombre de Cristo, hemos sido llamados para llevar ese evangelio, de manera de que nosotros somos mensajeros de Jesucristo, para llevar lo que son las buenas nuevas de salvación a todo aquel que vive, ¿verdad?, en camino de perdición. Ahora, hermanos, dice acá, dice que somos embajadores, dice, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea que lo que debemos entender es que nosotros, hermanos, cada persona que está predicando el evangelio, cada persona que expone las buenas nuevas de salvación, ¿verdad?, está llevando, hermanos, es como que si Dios, pues por medio del predicador, está rogando a los pecadores. Imagínense, hermanos, que es un ruego que es despreciado, aunque viene de parte de Dios, porque el mensaje que nosotros predicamos no son nuestras propias palabras, sino predicamos la palabra del Señor, y es un ruego, hermanos, para todos aquellos pecadores, para que vengan, ¿verdad?, a recibir lo que Dios está ofreciendo. Y esto está haciendo, hermanos, este ruego a través, ¿verdad?, de cada predicador, y urgiéndole a los pecadores que vengan a un arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie perezca. Dios lo hace por medio de todo aquel que lleva las buenas nuevas de salvación. Dios está, ¿verdad?, como dice aquí, rogando de que todo pecador venga con la actitud que nosotros venimos, con una actitud de humildad, con una actitud de arrepentimiento y con una actitud de fe, de que verdaderamente creemos en el unigénito Hijo de Dios, que Él vino a morir y a pagar por nuestras rebeliones para que nosotros tuviéramos el privilegio de ser llamados hijos de Dios y tener el privilegio de estar en la posición, hermanos, de vivir en una esperanza nueva, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que un día Él vendrá y nos llevará con Él como ha prometido. Ese, hermanos, es el propósito del Evangelio. Es el propósito del Evangelio, que nosotros creamos, hermanos, de manera de que, dice acá, que como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, dice, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Y como digo, hermanos, este mensaje no solamente es para el inconverso, sino también para nosotros como cristianos, para todos nosotros. Porque sabemos, hermanos, y como se ha mencionado, nosotros no podemos jactarnos de que vivimos una vida perfecta. Cada día, hermanos, nosotros debemos de buscar ese perdón como creyentes, debemos de buscar esa reconciliación con nuestro Dios. Cuanto más, hermanos, como dice, ¿verdad?, la palabra en Primera de Pedro, leamos ese versículo, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Ha dicho acá de que porque es tiempo, dice, de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Una gran pregunta, hermanos, para todo aquel inconverso, una gran pregunta para todo aquel que vive en desobediencia. De manera de que, como repito, el mensaje no es solamente para el inconverso, para nosotros también, pero cuanto más, ¿verdad? Porque es una pregunta, y al mismo tiempo, si le prestamos atención bien, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? O sea, al Evangelio de Dios. O sea que es una advertencia de que es algo terrible, como está descrito en Hebreos, en el capítulo 10, ¿verdad?, que es horrenda cosa caer en las manos, ¿verdad?, de un Dios vivo, de un Dios airado. Nosotros, hermanos, hemos entendido eso y por eso luchamos cada día.
Y es importante de que aquel que no tiene a Cristo en su corazón busque el perdón, busque la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque como repito, esa es la palabra, hermanos, lo que a nosotros se nos ha encomendado. Por medio de Jesucristo, dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. O sea que este es el llamado, hermanos, para todos. Que nosotros creamos en esta palabra, que nosotros creamos en esta palabra, que nosotros recibimos la justificación. Y es la justificación que viene, como hemos leído, todo proviene de Dios. La justificación de Dios por medio de Él, que es Jesucristo. El apóstol Santiago hace una exhortación en el capítulo 4, versículo 8, y dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, es un gran llamado y advertencia también para aquellos, ¿verdad?, que no han recibido a Cristo. Como dice la palabra acá en el versículo 20, que es como que si Dios rogase por medio de nosotros está hablando de los predicadores. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el llamado para cada uno de nosotros como creyentes y el llamado para todos aquellos que están sin Cristo en su corazón. Que se acerquen, ¿verdad?, a Dios con una actitud de humildad, con una actitud, ¿verdad?, de arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento, y su vida cambiará. Su vida cambiará, sentirán aquel deseo de nacer de nuevo, de pasar las aguas del bautismo dando testimonio de que han creído verdaderamente en el unigénito Hijo de Dios, y su vida será diferente. Su vida será diferente, y así nosotros lograremos poner en práctica la palabra del Señor, y nos será mucho más fácil también, como decía al principio, relacionarnos así como lo hacemos, ¿verdad?, como hermanos dentro de la iglesia. También nos será mucho más fácil, ¿verdad?, relacionarnos en todo lugar, siempre y cuando hablemos de la palabra del Señor, porque sabemos, hermanos, que cuando nosotros estamos en paz con Dios, aún hasta con nuestros enemigos, Él nos hace estar en paz. Así que meditemos en esa palabra, hermanos, y sepamos de que cada vez que nosotros escuchamos una predicación, es Dios hablándonos por medio de su palabra, y es Dios rogando de que nosotros estemos siempre a cuenta con Él, con el propósito, hermanos, con el único propósito de salvarnos y llevarnos a esa patria celestial. Padre, buen Dios que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre, te doy en esta hora por la bondad y misericordia, Señor, que has tenido para con cada uno de nosotros, Señor, que hemos recibido, Padre, tu palabra, con gozo y alegría en nuestro corazón, Señor, y hemos experimentado ese cambio de vida, Señor. Quitaste, Padre, aquellas cosas viejas, Señor, de nuestra vida. Te damos las gracias, Señor bendito, en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tu palabra siga, Señor, obrando en aquellos, Señor, que aún, Padre, no han creído, Señor, en ese sacrificio, el único sacrificio, Señor, que era perfecto, Señor, que era el único sacrificio aceptable delante de tu presencia, tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que obre, Señor, en el corazón de todo pecador, Señor, para que llegue al arrepentimiento, Señor, y pueda, Padre, buscar la salvación de su alma, Señor. Que así, Padre bendito de la gloria, pueda vivir confiado, Señor. Que si esos cuerpos murieran, Señor, no serán, Señor, lanzados a una condenación eterna, Señor. Sé tú obrando, Señor, en sus vidas, Padre, para que puedan buscar, Señor, esa reconciliación por medio de tu Hijo amado, Señor. En el nombre de Jesús te agradezco, Padre, el privilegio que me has dado, Señor, de exponer tu palabra. Sé tú obrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.